Solía creer que algunas cosas en la vida eran sagradas, como el nombre de mi padre, su empresa y las promesas que se hacen después de los funerales. Pero estaba equivocado. Cuando mi madre se volvió a casar, mi padrastro, Walter, llegó a nuestras vidas con la misma gracia que un traje elegante. Hablaba con dulzura, siempre sonreía, y al año de su muerte, ya controlaba todo lo que mi padre había construido: su negocio, su reputación, incluso sus amigos. Me quedé callada. Tenía 68 años, ya era abuela, y se supone que la gente como yo no debe pelear con hombres como él. Pero aprendí algo al ver a Walter tomar lo que no le pertenecía. El poder no siempre es ruidoso. A veces son los callados los que esperan, los que planean, los que atacan una vez, y lo acaban para siempre. Él pensó que yo era inofensivo. Él nunca vio lo que estaba construyendo, justo debajo de sus narices. Todavía recuerdo el olor de aquella oficina. Era una mezcla de aserrín, aceite y café, el aroma del trabajo y los sueños de mi esposo. Henry construyó esa empresa con sus propias manos, un pedido a la vez. No éramos ricos, pero teníamos algo mucho más importante: respeto. En el pueblo, la gente conocía el nombre Collins Manufacturing. Representaba calidad, honestidad, un hombre que nunca escatimaba en gastos, incluso cuando hubiera sido más fácil. Tras su fallecimiento, el silencio en ese lugar era insoportable. A veces pasaba por allí, de camino al supermercado, y miraba por el escaparate. Su vieja silla de oficina seguía junto al escritorio, aquella con la rueda chirriante que siempre decía que arreglaría. Pero la vida no se detiene por sentimentalismos. Mi hija, Susan, y su esposo, Walter, empezaron a encargarse de todo. Al principio, me sentí aliviada. Pensé, bien, así mantendrán vivo su legado. Walter era el tipo de hombre que sabía cómo cautivar a cualquier persona. Entraba con ese traje gris a medida, estrechaba la mano como un político y sonreía con esa sinceridad practicada que hace que la gente crea que puede confiar en ti. Admito que a mí también me engañó por un tiempo. Hablaba de modernización, de expansión, y pensé que quizá ya era hora. Henry era anticuado. Quizás Walter llevaría el negocio a una nueva era, y quizá eso era lo que Henry habría querido. Pero luego, poco a poco, comencé a notar cosas. El primero fue el nombre. Pasé por delante del edificio una mañana y el letrero de la entrada parecía diferente. Solía decir: Compañía Manufacturera Collins, pintado en azul marino oscuro en el lateral de la pared de ladrillo. Ahora decía Industrias Crownworks. Las letras eran nuevas, elegantes, metálicas. El estilo que se ve en las oficinas corporativas del norte, no en un pueblito de Carolina como el nuestro. Detuve el coche, ahí mismo en la calle, y me quedé mirándolo. Por un momento, pensé que quizá era solo una sucursal o una nueva división. Pero algo dentro de mí se retorció. Esa noche, le pregunté a Susan sobre ello durante la cena. Sonrió cortésmente, como si estuviera ensayando. «Ay, mamá», dijo, Walter pensó que el nombre debía ser más moderno. «Ya sabes, para atraer a inversores más grandes. Sigue siendo la empresa de papá, solo que con una imagen renovada». Asentí. Sonreí también. Pero esa noche no pude dormir. Me incorporé en la cama y me susurré: una empresa es más que un nombre. Pero no se detuvo allí. Durante los meses siguientes, empecé a notar cómo la presencia de mi esposo se iba borrando poco a poco. Su foto, la que solía estar colgada en el vestíbulo de la oficina, había desaparecido. Los boletines informativos para empleados dejaron de mencionar al señor Collins. Las tarjetas navideñas venían impresas con la frase de parte de todos en Crownworks, sin rastro del nombre que la creó. No fue solo un cambio de imagen. Fue una eliminación. Pensé que quizá estaba siendo sentimental. Quizás era solo que me aferraba demasiado al pasado. Así que intenté dejarlo atrás. Pasé más tiempo con mis nietos, horneé mis tartas de manzana, fui voluntaria en la biblioteca los miércoles. Pero la inquietud nunca desapareció. Cada vez que alguien mencionaba la empresa de pasada, sentía un vacío en el pecho. Una tarde,
Aproximadamente un año después del cambio de nombre, pasé por la oficina a dejar unas magdalenas caseras para el personal, algo que solía hacer cuando Henry vivía. La recepcionista era nueva. Era joven y educada, pero no me reconoció. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó. Sonreí, un poco avergonzada. Soy Lara Sarah Collins. Mi esposo fundó este lugar. Parecía confundida. Oh, lo siento, ¿te refieres a Crownworks? Su tono no era grosero, solo inconsciente, como si el pasado se hubiera borrado antes de que ella llegara. Se ofreció a llamar al señor Wallace por mí, y me di cuenta de que se refería a Walter. Simplemente le dije que no se molestara. Dejé las magdalenas en la encimera y salí en silencio. Es curioso cómo el duelo cambia de forma con el tiempo. Al principio, es ruidoso, llanto en la cocina, mirando fotos viejas, sin saber qué hacer con el lado vacío de la cama. Pero luego, se vuelve más silencioso, más agudo. Empiezas a notar que falta, no solo a quién. El nombre de Henry. Su trabajo. Su lugar en el mundo. Una noche, mientras revisaba facturas, noté algo extraño. Llegó un extracto de dividendos que no había visto en años. La empresa que figuraba ya no era Collins Manufacturing, sino Industrias Crownworks, LLC, y la firma al pie no era mía. Era de Walter. Parpadeé, pensando que quizá la había leído mal, pero cuanto más miraba, más claro se volvía. El hombre había transferido la propiedad de la empresa. Legalmente. Completamente. A la mañana siguiente, llamé al abogado que se encargaba del papeleo de Henry, pero este se había jubilado. Su sustituto parecía enérgico e indiferente. Sí, señora, dijo, la transferencia se tramitó correctamente hace unos 8 meses. La estructura de propiedad anterior se actualizó con la nueva administración. Nueva gerencia. Así lo llamaban. Le di las gracias y colgué el teléfono, permaneciendo allí un buen rato en silencio. El viejo reloj de pared sonaba tan fuerte que casi parecía burlarse de mí. Pensé en las noches que Henry pasaba haciendo cuentas a mano, los fines de semana que se perdía las salidas de pesca porque creía en hacer las cosas bien. Pensé en lo orgulloso que estaba de que su empresa diera trabajo a familias de la zona. Y ahora, todo, robado por un hombre que nunca movió un dedo para construirlo. Pero no lloré. Esta vez no. En cambio, saqué un cuaderno del cajón de la cocina, uno de esos blocs amarillos que usaba cuando ayudaba a Henry con la contabilidad hace años. Escribí en la parte superior, Crownworks 2021. Y debajo, empecé a enumerar todo lo que sabía. Fechas, cambios, nombres, gente que había trabajado allí lo suficiente como para recordarlo. No era la rabia lo que me impulsaba. Era algo más discreto. Un propósito. Todas las noches, después de cenar, me sentaba junto a la lámpara con mi bolígrafo y mis notas. Se convirtió en un ritual. Revisaba cajas viejas en el ático, encontraba contratos, facturas e incluso un viejo libro de contabilidad con la letra de Henry, apenas visible a lápiz. Llévalo todo a la memoria, solía decir. El papel recuerda cuando la gente no. Y tenía razón. Cuanto más buscaba, más encontraba. Al principio, pequeños detalles, discrepancias en la nómina, pequeños cambios en las cuentas de los proveedores, nombres de empresas que aparecían una vez y luego desaparecían. Pero con el tiempo, se empezó a formar un patrón. Empecé a comprender cómo lo había hecho Walter. Lentamente, con cuidado. Poco a poco, había convertido el trabajo de la vida de mi marido en su propio imperio, borrando una firma a la vez. Debería haberme enfurecido, pero en cambio, me ayudó a concentrarme. Ya no era joven. No tenía energía para la ira. Pero tenía paciencia, esa que solo se adquiere con la edad y la pérdida. Y sabía algo que Walter desconocía. La verdad siempre deja huella. Recordé algo que Henry me dijo una vez, hace años, cuando aún sobrevivíamos. Si alguien intenta arrebatarnos lo que es nuestro, dijo, no pelees a gritos. La gente deja de escucharte cuando gritas. Simplemente construye en silencio. Construye con inteligencia.
Así que eso fue lo que hice. No le conté a Susan lo que había encontrado. No la accuse and I discutai. Simplemente seguí adelante, recopilando, comparando y documentando. La casa empezó a llenarse de montones de papeles, carpetas etiquetadas por año, notas adhesivas marcando cuentas, cartas antiguas de clientes que conocían a Henry desde hacía décadas. A veces, tarde por la noche, miraba la lámpara que brillaba a mi lado y susurraba: «No te preocupes, Henry. Aún no he terminado». Para entonces, ya no pensaba como una viuda. Volvía a pensar como una contable, y como una mujer que se había pasado la vida observando cómo los números pueden ocultar la verdad. Walter creía haber enterrado el legado de mi marido bajo capas de papeleo, pero olvidó algo: yo había vivido en esos papeles. Sabía dónde estaban enterrados los huesos. La siguiente vez que pasé por delante del edificio de la empresa, aparqué un poco más lejos. Me senté en el coche y observé por el parabrisas cómo los empleados salían, riendo, charlando y llevando sus almuerzos. El cartel brillaba a la luz del sol: Industrias Crownworks, pero esta vez no sentí tristeza. Sentí calma. Porque sabía la verdad, y también sabía algo más: que aún no había terminado de escribir la historia. Walter creía haberle arrebatado todo lo que importaba. Pero no entendía con qué clase de mujer se había casado mi marido. Giré la llave del coche lentamente. El zumbido del motor era suave y constante. Mientras conducía a casa, miré por el retrovisor, no a mi reflejo, sino a la compañía que desaparecía detrás de mí. Y en ese momento, me prometí algo sencillo. Si él pudo reescribir la historia, entonces yo también podría. Y a diferencia de él, yo lo haría de la manera correcta. A la mañana siguiente, saqué un nuevo bloc de notas y escribí una sola palabra en la parte superior: comenzar. Era hora de reconstruir, no la empresa, sino la verdad. Y en el fondo lo sabía: los tranquilos, los pacientes, los que nadie ve venir, siempre terminamos lo que empezamos. El ático siempre me pareció un lugar auténtico: la luz tenue, el aroma a cedro y papel viejo, la quietud de las motas de polvo como pequeños testigos. Subí esos estrechos escalones una docena de veces desde la muerte de Henry, sobre todo para buscar alguna herramienta o una caja de fotografías cuando un recuerdo me avisaba. Pero ese invierno, subí con un propósito. Tiré del cordón y dejé que la bombilla se activara, luego bajé la escalera y dejé que el silencio me envolviera como un chal. Saqué las cajas, una a una, y el cartón se quejó suavemente al abrir las tapas. Dentro estaban las cosas pequeñas y cotidianas que se acumulan en la vida: una pila de álbumes de recortes, una lata de plumas estilográficas de Henry, el pequeño barco de madera tallada que había tallado tras retirarse de la pesca un verano. Y entonces, bajo una capa de periódico, encontré las carpetas. Henry había sido contable de corazón, incluso cuando dirigía una tienda de metal, engranajes y pedidos. Lo guardaba todo: libros de contabilidad con notas a lápiz, copias de facturas al carbón, cartas a clientes, cheques cancelados doblados como nidos de papel. Me senté en el baúl y respiré la lavanda que había guardado dentro años atrás, y luego comencé a leer. Al principio fue reconfortante. La letra de Henry reflejaba el ritmo de los negocios de siempre, la forma en que fechaba los recibos, la forma en que encerraba en un círculo una cantidad si le preocupaba. Encontré nombres que recordaba del pueblo: la señora Klein, de la panadería, Tamesen, el fontanero, una larga lista de clientes habituales que confiaban en Henry porque había acudido a él temporada tras temporada. Cada página era una historia de trabajo honesto, de la confianza discreta que se forja en una pequeña empresa. Cuanto más pasaba las páginas, más me devolvía Henry, en tinta y números. Y luego encontré los bordes donde las cosas no encajaban del todo. Todo empezó con un comprobante de depósito entre dos facturas. Alguien, probablemente Walter, pensé, antes siquiera de terminar la frase, había transferido una suma de una cuenta de la empresa a otra completamente distinta. La letra del comprobante coincidía con la firma de Walter. La había visto cientos de veces en tarjetas y cheques pequeños. La fecha era 2 meses después del funeral. Me senté en el maletero, con la bombilla encendida, y sentí una extraña calma en el pecho.
Lo leí 2 veces. Ley una tasra. Era algo insignificante, un depósito transferido, algo que la mayoría de la gente no notaría. Pero el papel recuerda, solía decir Henry, y aquí estaba el papel recordando por mí. Empecé a armar el rompecabezas. Un documento llevaba a otro, cada uno un pequeño hilo conductor. Había una factura a un proveedor que antes se había pagado un jueves y que de repente aparecía un lunes, enviada a través de una empresa fantasma con un nombre demasiado nuevo para encajar bien entre las entradas más antiguas y conocidas. Había un cheque con una firma que parecía la de Walter, pero la presión del bolígrafo no estaba bien, como si la mano hubiera sido apresurada o distraída. Encontré la impresión de un correo electrónico donde Walter le había escrito a un banquero preguntando sobre la racionalización de la propiedad y la respuesta sugería una secuencia de movimientos corporativos que, de seguirse, transferirían el control de forma discreta y legal. Empecé a hacer copias. Hacía tiempo que había aprendido que nunca hay que fiarse de una sola página. Se copia, se marca, se fecha con letra de imprenta propia y cuidadosa. Hice pilas ordenadas en el suelo del ático, pequeñas torres de pruebas con notas adhesivas como banderas, depósito 12 de marzo de 21, transferido a Crownworks, factura 44, proveedor redirigido, firmado, W. Collins. Compara. Mi letra era tan metódica ahora como la de Henry, y por primera vez desde el funeral, volví a sentir su firmeza. No se lo dije a Susan. No llamé a Mark ni me enfrenté a Walter furiosa. Yo no soy así, y Henry no vivía así. Siempre decía que la ira te vuelve torpe, se te caen las cosas que podrías necesitar. Trabajaba en silencio, como si estuviera equilibrando libros viejos, y dejaba que el ritmo de la tarea me tranquilizara. Algunas noches encendía velas y me quedaba despierta hasta tarde, leyendo contratos bajo la lámpara, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. Otras noches lo dejaba todo a un lado y me sentaba a la mesa de la cocina con una taza de té, dejando que los papeles se relajaran. El trabajo llevaba su tiempo, y el tiempo era algo que tenía de una forma que nunca antes había tenido. Cuanto más investigaba, más claro se volvía el patrón. Walter no había tomado la empresa de golpe. Lo había hecho de una forma más moderna, una serie de pequeñas decisiones, casi invisibles, que redireccionaron el dinero y la autoridad hasta que el centro dejó de parecer nuestro. Había creado nuevas cuentas, creado una sociedad de responsabilidad limitada con un nombre que nadie en la ciudad reconocía y gestionado que ciertos pagos se canalizaran a través de una empresa registrada fuera del estado. Pequeños cambios, un nuevo proveedor por aquí, una factura modificada por allá, una secretaria reemplazada, un nuevo consultor de gestión cuyo rol no estaba claro, pero cuyas facturas eran generosas. Cada cambio, por sí solo, podía parecer una modernización benigna. Juntos, formaban algo completamente distinto. Cuando encontré un fajo de cartas de clientes, una me dejó paralizada. Era una vieja tarjeta del señor Tamesen, escrita a mano con su letra temblorosa. Elogiaba a Henry por cumplir su palabra en las buenas y en las malas y mencionaba cómo Henry se había negado a escatimar cuando otros sí lo hacían. La había firmado con una cariñosa broma. Tu chico Henry sabe cómo llevar una tienda honesta. Esa tarjeta llevaba años en el escritorio de Henry. Ahora, bajo la luz del desván, parecía una acusación. A quienes confiaban en Henry les hablaban, no sobre Henry, sino con una nueva voz que sonaba ordenada y corporativa. Apreté el papel contra mi pecho. Sentí una pequeña y aguda oleada de algo, no ira, ni pena, sino una especie de determinación justa. Había un expediente titulado Reestructuración Corporativa 2019. Lo abrí con un ligero temblor, como quien descorre el telón en un escenario vacío. Dentro había formularios legales, nuevos estatutos y una serie de firmas. En la línea donde debería haber figurado la propiedad, había una enmienda fechada 8 meses después del funeral de Henry. La enmienda hacía referencia a la reasignación de acciones y la optimización de operaciones y citaba a un notario que reconocí de la ciudad. El sello del notario era nítido y oficial. Pero la firma que autorizaba el cambio, la que debería haber sido la de Henry o la mía, llevaba el nombre de Walter.
Los documentos estaban impecables, con aspecto legal. También eran la esencia de un robo disfrazado de cortesía. Pasé el dedo por el margen de un formulario y encontré, bajo las palabras mecanografiadas, una leve huella, el fantasma de un trazo de bolígrafo donde alguien había intentado imitar otra firma. Era pequeño, pero mis ojos tenían la capacidad de captar estas cosas tras años de cuadrar libros. Pude ver donde el bolígrafo había vacilado, donde la presión se había aflojado. Fue entonces cuando sonreí. La sonrisa me sorprendió. No era cruel. No provenía del placer por haberle hecho daño a alguien. Provenía de la simple calidez de la claridad. Me habían dado un mapa. El mapa mostraba no solo a dónde iba el dinero, sino también cómo rastrear sus huellas. Si Walter creía haber construido algo impenetrable, no contaba con alguien que recordaba cada línea del libro de contabilidad como si fuera una oración. Cobraba favores discretamente, como le pides a un vecino que te vigile el porche cuando sales de viaje. Contacté con gente que había trabajado con Henry durante años. Hombres con las manos aún callosas por los turnos de noche, mujeres que lo conocieron cuando la empresa era solo una pequeña tienda. No decía lo robó. Pregunté, ¿te acuerdas de cuándo? Y me lo contaban. Las historias se acumulaban como monedas sueltas en un tarro, la vez que Henry rechazó un trabajo porque el licitador quería materiales más baratos, la vez que retuvo la nómina 2 semanas para asegurarse de que todos cobraran, el almuerzo que le ofreció a una empleada de larga duración cuando supo que había estado enferma. Esos eran los verdaderos registros del carácter de un hombre, y cada recuerdo era una prueba irrefutable de que Walter no podía falsificar. Hice fotocopias y las etiqueté. Numeré páginas y comparé facturas con albaranes de entrega. Aprendí que los documentos corporativos modernos podían abrirse con métodos tradicionales. Una llamada a un antiguo proveedor, una carta cuidadosamente redactada a un banco, una visita discreta al secretario del condado para revisar el historial de archivos. Había largas tardes en las que el trabajo parecía tejer, una puntada aquí, otra allá, y al final, surgía un patrón. Ese patrón contaba una historia de orgullo, de oportunismo, de un hombre que había aprendido a hacer sus jugadas con la paciencia de un ajedrecista. A veces me preguntan cómo mantuve la calma. Les digo que no se trata de ser estoico. Se trata de elegir tu energía. Me pasé la vida siendo la persona ordenada tras bambalinas, la que organizaba los horarios de las vacaciones y equilibraba los presupuestos. La ira habría sido ruidosa, desordenada y, en última instancia, inútil. La verdad, cuando se recoge con paciencia y claridad, funciona mucho mejor que cualquier grito. Perdura más que la indignación. Perdura. En una tarde lluviosa, mientras la lluvia azotaba el techo con sus constantes gotas, encontré la última pieza que buscaba. Un viejo pagaré que Henry había firmado años atrás cuando la empresa solicitó un pequeño préstamo para comprar un torno. El pagaré se había pagado, el saldo se había liquidado, pero oculta tras él había una anotación, una transferencia de garantía que mencionaba cesión de acciones, en un lenguaje que no pertenecía a una oficina bancaria, escrita a mano por nuestro difunto banquero, sino al estilo nítido del derecho mercantil moderno. Alguien había presentado una enmienda. Había un rastro, una fecha, un número de cuenta, un código de ruta. Me quedé muy quieto y luego, con dedos ágiles, copié los números en mi pequeño bloc de notas. Después de eso, hubo noches en las que leí los documentos a la luz de una lámpara y los tracé en el suelo de mi sala con el cuidado de una mujer que extiende sus cuadrados de acolchado. Dibujé líneas con lápiz entre las cuentas y las fechas. Relacioné los nombres de los proveedores con las empresas fantasma. Escribí pequeñas notas. Confirmar con Alborsen. El nombre del antiguo abogado de Henry. Y verificar el sello del notario 6 de diciembre de 20. Cada pregunta era una puerta al siguiente descubrimiento. Era un trabajo que requería paciencia, curiosidad y la disposición a aburrirse con el papeleo por el bien de la verdad. A veces, cuando la noche estaba muy tranquila, miraba las pilas y pensaba en Henry enseñándome a cuadrar un viejo libro de contabilidad. Le habría encantado que me hubiera encargado de la tarea. Me habría dicho, con esa suave media sonrisa, siempre fuiste el mejor contador.
Me gustaba imaginarlo asintiendo, satisfecho de que alguien que amaba la empresa tanto como él estuviera manteniendo su memoria. No se lo dije a Susan porque no quería que se debatiera entre el amor y la conmoción. No quería que llamara a Walter ni que armara un escándalo que hiciera que los papeles se dispersaran como hojas al viento. El trabajo tenía que mantenerse limpio. En cuanto se deshilachara, los hilos podrían deshilacharse. Así que guardé mis notas, mis fotocopias, mi pequeño bloc de notas con sus suaves marcas de lápiz. Volvía una y otra vez al ático, a las cajas como si fueran textos sagrados que por fin hubieran decidido revelar sus versos. Hay un placer silencioso en descubrir la verdad a simple vista. Es como arrancar una raíz y descubrir la flor que hay debajo. Me sentí menos víctima y más como alguien a quien se le había confiado una tarea, enderezar lo que se había torcido. La sonrisa que tenía en el ático esa tarde regresaba una y otra vez. No porque me deleitara exponiendo errores, sino porque por primera vez desde que Henry se había ido, podía ver un final justo y verdadero. Doblé con cuidado la última fotocopia y la metí en un sobre con el título Notas, Pruebas. Guardé el sobre en el cajón junto a mi escritorio, el mismo cajón donde Henry guardaba sus plumas estilográficas. Cerré el cajón, fui a la cocina y me preparé una taza de té. Había parado de llover y la luz del atardecer caía sobre la mesa. Me senté, apreté mi taza y dejé que una pequeña y firme confianza se instalara en mi pecho. Tenía un plan. Tenía la verdad. Y la verdad, si la dejas, tiene la capacidad de hacer que una casa tranquila resuene con propósito. La invitación llegó dentro de un sobre de color crema, dirigida con la letra pulcra, casi mecánica, de Walter Cena familiar. Sábado, 6 p.m. solo eso. Ni cariño, ni nota, ni un pequeño garabato de mi hija Susan, como solía firmar sus tarjetas con un corazón o una carita feliz. Aún así, fui. Lo supe en cuanto lo vi. Elegí un vestido gris claro que, según Henry, me hacía parecer seria pero amable. Me até al cuello un pequeño pañuelo de seda, uno que había usado en su fiesta de jubilación años atrás. De alguna manera, me pareció apropiado, un recuerdo tranquilo que podría llevar conmigo al nuevo y refinado mundo de Walter. Cuando llegué, la casa relucía como sacada de una revista. Revestimiento nuevo, césped impecable, luces que brillaban a través de amplios ventanales impecables. Dentro, todo olía ligeramente a romero y dinero. El comedor estaba decorado como una sala de exposiciones, velas altas, cubiertos pulidos, copas de vino que reflejaban la luz como joyas. Walter presidía la mesa, con una sonrisa que ya se dibujaba antes de que nadie se sentara. «Margaret, estás guapísima esta noche», dijo con voz melosa. «Nos alegra mucho que hayas podido venir». Sonreí cortésmente, colgando mi abrigo en el respaldo de una silla. «No me lo perdería», dije con firmeza y serenidad. Susan se acercó rápidamente a mi lado, jugueteando con mi silla. «Mamá, no tenías que traer nada», dijo, como si le sorprendiera que hubiera llegado con un plato. Levanté la sartén tapada con una leve sonrisa. «Viejas costumbres», le dije. «No llego a la mesa de nadie con las manos vacías». Era carne asada, la receta de Henry, para ser más exactos. La misma que hacíamos todos los domingos cuando Susan era pequeña. Observé cómo Walter la colocaba junto a su tabla de embutidos comprada, sin apenas disimular su desinterés. «Nos sentamos todos». El ambiente se sentía demasiado perfecto, demasiado ensayado. El tipo de cena donde las palabras de cada uno se disfrazaban, con cuidado de no arruinar la velada. Walter sirvió vino generosamente. Su encanto fluía con la misma facilidad que el Cabernet. «Por el progreso», anunció, alzando su copa. «Por el trabajo duro, la familia y por llevar esta empresa al mundo». El tintineo de copas llenó la habitación. Mi hija sonrió, quizás con una sonrisa demasiado forzada. «¡Qué maravilla, Walter! Has cambiado las cosas». Se recostó, satisfecho, con esa familiar satisfacción tras su sonrisa. «Todo es cuestión de visión», dijo. «No puedes aferrarte a las viejas costumbres para siempre. El cambio es la clave para sobrevivir».
Lo observé un momento y luego di un sorbo lento a mi vino. Tu padre también decía eso, murmuré. Aunque creía que el cambio debía honrar tus orígenes, no enterrarlos. Se quedó paralizado un instante. No lo suficiente como para que nadie más lo notara, pero yo lo vi. Un destello en los ojos, una leve tensión en la mandíbula. Sonreí suavemente, como si no me hubiera dado cuenta. Aún así, es bueno ver que las cosas van bien. Vi el artículo en el periódico. Crownworks se expande a nuevos mercados. Menudo título. Walter rió entre dientes, con la voz un poco alta. Ah, ¿ya viste eso? Sí, esa alianza con Beckett Industries es la que nos llevará al límite. Estamos pensando en distribuirlo globalmente este año. Él dijo nosotros, pero oí. Cada palabra que pronunciaba lo envolvía como una cinta en un trofeo. La cena continuó con la charla de siempre. Negocios, casas nuevas, vacaciones a las que no me habían invitado. Susan se reía en el momento oportuno. Su mirada oscilaba entre él y yo como si intentara mantener la paz entre dos países en guerra. Los dejé hablar, los dejé llenar el espacio con su propio ruido. Había aprendido hacía mucho que el silencio puede ser más agudo que las palabras. Cuando los platos se retiraron y el asado estaba a medio comer, Walter se levantó de nuevo, copa de vino en mano. Por el futuro, dijo con solemnidad. Por el trabajo duro y por la gente que cree en mí. Ese fue el momento. Solo uno pequeño, pero suficiente. Apoyé mi bastón suavemente sobre la mesa y lo miré con una expresión amable, casi tierna. Tu padre estaría orgulloso, Walter, dije en voz baja. Siempre decía que las alianzas revelan quién es realmente leal. Hubo una pausa. Una pausa pequeña y perfecta. Susan sonrió, insegura, su mirada yendo y viniendo de uno a otro. La sonrisa de Walter no flaqueó del todo, todavía no, pero algo en ella cambió. Su mano se tensó sobre el tallo de su copa. Oh, Margaret, dijo con voz suave, forzando una risa. Ya me conoces. La lealtad es mi punto fuerte. Por supuesto, respondí con un tono cálido como el de una chimenea. Supongo que el tiempo lo dirá. Asintió rápidamente, ansioso por desviar la conversación. Volvió a hablar de ganancias, de expansiones y de su nueva línea de productos. Pero su ritmo había cambiado. Cada pocos minutos, me miraba, sutil, inquieto, como quien oye el eco de algo que no quiere entender. Le dejé que se diera a la tarea. Lo había observado lo suficiente como para saber que la gente como Walter se revela cuando cree haber ganado. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en la torre que estaba construyendo, tan alta que no podía ver las grietas que se formaban en la base. En un momento dado, Susan se inclinó hacia mí con voz suave. Mamá, ¿estás bien? Estás muy callada esta noche. Sonreí y le di una palmadita en la mano. Solo te escucho, cariño. Así se aprende más. Walter volvió a reír, esta vez demasiado fuerte. Cuidado, Margaret, dijo, intentando ser juguetón. Si escuchas demasiado, podrías acabar dirigiendo el lugar tú misma. Lo miré a los ojos, firme y tranquilo. Ah, ya me ha pasado, dije. Últimamente, prefiero ver a los demás demostrar de qué están hechos. Apartó la mirada. La habitación se llenó de ese silencio extraño y prolongado, el que solo la verdad puede crear. Cuando llegó el postre, apenas lo probé. Tarta de limón, delicada y perfecta, allí, intacta, junto a mi café. El dulzor no me sentó bien. Mantuve la vista fija en Walter mientras contaba otra larga historia sobre negociaciones y branding, sobre lo que significaba ser un visionario. Para cualquier otra persona, parecía sereno. Pero vi sus grietas, el ligero temblor en su mano, el gesto de mirar la carpeta de documentos sobre el mostrador, como si necesitara asegurarse de que aún tenía todas las de ganar. Él no sabía que ya había visto esas tarjetas. Que tenía copias en mi ático, cada una etiquetada con letra clara. No sabía que su astucia ya no era invisible, que cada trato, cada sociedad, cada alarde que hacía en esta mesa se basaba en papel que yo ya había tocado. Y así,
Mientras alzaba su copa para brindar de nuevo, sonreí. No era una sonrisa de perdón ni de pretensión. Era la clase de sonrisa que uno esboza cuando ya sabe cómo termina la historia. Para progresar, repitió. Levanté mi taza de café en lugar de vino. Por recordar dónde empieza el progreso, dije en voz baja. Me miró de nuevo, me miró de verdad, y, por primera vez desde que lo conocía, vi miedo. Solo un destello, oculto bajo la arrogancia, pero ahí estaba. Él sabía que yo sabía algo. Quizás no que, todavía no, pero algo. Le sostuve la mirada un instante más. Luego la aparté con suavidad y me volví hacia Susan. El asado quedó bien, ¿verdad? Dije, como si nada hubiera pasado. Sonrió, aliviada de volver a encontrar un lugar conocido. Quedó perfecto, mamá. Igual que papá. Sí, dije en voz baja, mirando mi plato. Igual que antes. La cena terminó lentamente, todos fingiendo que el ambiente no había cambiado. Walter me acompañó hasta la puerta, con la mano apoyada ligeramente en mi hombro, un gesto que pretendía parecer cortés, pero tenía la palma húmeda. Siempre es bueno verte, Margaret, dijo en voz baja, casi forzada. Tú también, Walter, respondí con dulzura. Me alegra ver que la empresa prospera. Estoy seguro de que Henry estaría fascinado por cómo has gestionado las cosas. Parpadeó, sin saber si era un elogio o algo más. Bueno, gracias, dijo con tono inseguro. Hago todo lo que puedo. Seguro que sí, dije. Entonces sonreí, con esa sonrisa que no necesita llegar a los ojos para transmitir significado. Al fin y al cabo, la lealtad requiere esfuerzo. No respondió. Solo asintió y me sostuvo la puerta mientras salía al aire fresco de la noche. El viento traía el tenue olor a humo de leña y hierba invernal. Respiré hondo, agarrando el mango de mi bastón mientras caminaba por el camino de entrada. Detrás de mí, la casa resplandecía, perfecta y vacía. Al llegar a mi coche, miré hacia atrás una vez por la ventana. Walter estaba allí, observándome, con el rostro medio iluminado por la lámpara de araña del interior. Y por primera vez lo vi con claridad, no al hombre de negocios ni al encantador, sino al hombre pequeño y nervioso que había debajo. Mientras giraba la llave y arrancaba el motor, me susurré a mí mismo suavemente. Ahora comenzamos. El camino por delante brillaba con el tenue reflejo de los faros, y en ese tranquilo viaje a casa, sentí algo nuevo, no tristeza, ni rabia, sino la tranquila certeza de alguien que ya ha dado el primer paso en un juego que su oponente ni siquiera sabe que está jugando todavía. Esa cena ahora realmente respira. Muestra la fuerza sutil de Margaret sin necesidad de decirlo en voz alta. Para la siguiente parte, podemos llevar esa misma tensión tranquila a la sociedad silenciosa donde visita al antiguo abogado de su difunto marido y comienza a pasar del descubrimiento a la acción. El estado de ánimo puede cambiar de la observación pasiva al control suave y deliberado. La mañana del cambio de marca se sintió como la calma antes del juicio. Me desperté temprano, como siempre, y preparé té aunque sabía que estaría viendo los acontecimientos desde una silla plegable en una sala de conferencias, en lugar de desde la comodidad de mi cocina. Me puse el mismo traje azul sensato que usaba en las reuniones de la junta directiva cuando Henry aún me acompañaba, el que me hacía sentir firme. Me pareció apropiado llevar esa firmeza conmigo hoy. Metí un pequeño pañuelo blanco en el bolso, una costumbre de años, cuando a Henry le gustaba recordarme que mantuviera el orden. Me pareció extrañamente ceremonial. Cuando llegué al lugar, el salón del hotel ya bullía. Crownworks no había escatimado en gastos. Un largo escenario, una gran pantalla de proyección, filas de sillas perfectamente alineadas y una multitud de clientes y periodistas reunidos bajo las lámparas de araña como moscas alrededor de la luz. Hombres de traje y mujeres con uñas cuidadas se movían con una seguridad propia del dinero y de los nuevos nombres. Las pancartas anunciaban una nueva era para Crownworks y un menú presumía de entremeses artesanales. Inhalé y sentí una pequeña y precisa concentración en mi pecho. Esta era la sala donde Walter quería ser rey. Yo había venido a recordarle quién fue su rey. Me senté al fondo, desde donde podía verlo todo sin que me vieran mucho.
Era un pequeño consuelo observar desde una posición privilegiada. Entre el público había gente que conocía desde hacía años, proveedores que alguna vez habían considerado amigo de Henry, familiares de empleados veteranos. Algunos asintieron y me sonrieron al reconocerme. Otros, más jóvenes y nuevos en la empresa, desconocían por completo la historia. Me dejé llevar por el murmullo de la conversación. Mis notas estaban en mi regazo, las que el señor Alborsen y yo habíamos preparado juntos, copias de la Constitución, el documento fiduciario y las enmiendas anotadas que había recomendado. Tenía los originales en mi bolso, pero eso no importaba en ese momento. El papel es una autoridad discreta, no grita. Simplemente existe. La entrada de Walter provocó aplausos. Subió al escenario con un estilo ensayado, levantando la mano en señal de reconocimiento mientras las cámaras enfocaban la toma perfecta. Hay un arte en la actuación, cierta forma de sonreír en el momento justo para que los flashes crean haber captado algo honesto. Dio al público un discurso que fue un sermón envuelto en plata. Habló de visión, crecimiento, cuota de mercado y una alianza que nos elevaría a todos. Pronunció la palabra legado más de una vez, y cada vez dejó un ligero sabor metálico en el aire. Apreté los labios, no con ira, sino con la preocupación de quien sostiene un objeto frágil. Reveló gráficos y proyecciones, esos números que lucen hermosos sobre papel blanco. Habló de nuevos canales de distribución, de estrategias de renovación de marca que honrarían el pasado y abrazarían el futuro. Miró a la multitud y presumió de quienes lo habían ayudado, un gesto que, a primera vista, parecía cortés. Pero las arrugas de su rostro se tensaban cada vez que mencionaba el antiguo nombre, como si intentara encajarlo en una caja que ya no tenía espacio. Hubo preguntas de clientes, amables, inquisitivas, y Walter las manejó con la soltura de quien ha practicado no solo las respuestas, sino también las pausas adecuadas. El periodista del periódico local preguntó sobre la nueva colaboración con Beckett, y la describió como algo inevitable. Escuché con atención, como si estuviera en un libro de contabilidad. Cada afirmación que hizo tenía, en mis notas, un rastro documental correspondiente que revelaba otra verdad. Se puede admirar una actuación y aún así conocer la mecánica detrás de ella. Se necesita una mirada fija para ver ambas cosas. A mitad de su discurso, la puerta del auditorio se abrió y un hombre de traje oscuro entró con paso pausado. Llevaba un sobre, nada ostentoso ni dramático, y el silencio que lo siguió parecía menos reverencia y más como si la sala hubiera notado algo nuevo. Ese hombre era el socio del señor Alborsen, un abogado al que había conocido hacía apenas unos meses y que había accedido a acompañarme cuando llegara el momento. Se movía con esa calma particular que tienen los profesionales cuando llevan documentos importantes. Al llegar al escenario, simplemente se quedó allí, esperando cortésmente, con el sobre bajo el brazo. Walter terminó su punto sobre el alcance global y esbozó una sonrisa. Los aplausos se reanudaron, de esos que llenan una sala con una aprobación cortés. Es un sonido suave, fácil de dar. Se giró, complacido, y ese era su momento de recuperar el escenario. Pero en lugar de lanzarse a contar otra anécdota, miró al hombre de la puerta con una ligera inclinación de cabeza, el tipo de gesto que uno hace cuando el guión sufre una reescritura inesperada. Las cámaras giraron con él. Por un instante, hubo una conciencia en la sala, como una respiración contenida. El abogado se dirigió al frente del escenario y levantó el micrófono. Su voz era clara y normal. «Damas y caballeros», dijo, «represento al fideicomisario del Henry Collins Trust». El nombre resonó en la sala como una pequeña piedra. Hubo una sensación que pude sentir más que oír, la ligera confusión de quienes no esperaban que ese nombre en particular volviera a la conversación. El rostro de Walter, bajo las luces del escenario, palideció lentamente. Respiró hondo para tranquilizarse y sonrió con una sonrisa que ahora parecía valentía fingiendo serenidad. El abogado continuó, sin ceremonias, pero con total claridad. En virtud de la autoridad conferida por los documentos del fideicomiso y los instrumentos legales firmados y notariados el mes pasado, se ha notificado a la Junta que ciertos activos, incluida la entidad operativa principal,
anteriormente conocida como Crownworks Industries, ahora se mantienen en fideicomiso a nombre de la Fundación Henry Collins. Los instrumentos se han presentado ante el secretario del condado y el registro mercantil, y hay copias de los documentos de transferencia y del fideicomiso disponibles para su consulta. Colocó el sobre en el podio y depositó su contenido, una pila ordenada de copias certificadas, sobre el atril, como si fuera una muestra de la verdad. Por un momento, se sintió una especie de estática en el aire. La gente se movía, algunos susurraban, y un hombre cerca del frente se aclaró la garganta. Walter abrió la boca y la cerró. Instintivamente buscó sus notas como si su papel pudiera redefinir lo que ya estaba cambiando. Debe haber algún error, logró decir con voz baja pero intentando sonar firme. Esos documentos están certificados, dijo el abogado simplemente. Están registrados. El fideicomisario tiene la autoridad para hacer cumplir las disposiciones del fideicomiso establecidas por el señor Henry Collins en los estatutos originales y reafirmadas en la enmienda que el señor Collins solicitó que se ejecutara si se cumplían ciertas condiciones de contingencia. El lenguaje del abogado fue preciso y contenía la clase de lastre legal que hace que las frases simples parezcan inamovibles. Me quedé muy quieto. Mis manos estaban firmes sobre mi regazo. Meses antes, le había dado a Alborsen todo lo que necesitaba. Trabajamos con cuidado, creando el fideicomiso según los términos que Henry y yo habíamos discutido en sus últimos años, la clase de previsión que tiene quien lleva las cuentas para el futuro. En esas tardes con Alborsen, hablamos de preservar el nombre de Henry y asegurar que lo que quedara del negocio no fuera absorbido por el ruido de oportunistas. Estructuramos el fideicomiso para que se activara ante ciertos cambios de control, para asegurar que el legado revirtiera, legalmente, en beneficio de la comunidad que Henry cuidaba. No fue dramático, fue legal, y ese fue el poder de nuestro plan. La ley, como un libro de contabilidad, registra lo que se le pide que recuerde. El rostro de Walter ya no era el barniz pulido que había visto en la mesa. Era el retrato de alguien que observaba cómo se desplegaban una red de decisiones que escapaban a su control. Dio un paso al frente como para apelar al público, a las cámaras, a cualquiera que quisiera servir de jurado. Ha habido un malentendido, dijo con la voz entrecortada. Estos activos son parte de la empresa. Son parte del fideicomiso, corrigió el abogado con amabilidad. El fideicomiso mantiene la entidad corporativa para los fines descritos en las directivas del señor Collins. A partir de hoy, se administrará bajo el nombre de Fundación Henry Collins para gestionar las operaciones y, lo que es más importante, para destinar las ganancias a los programas de becas y comunitarios estipulados originalmente en el plan delegado del señor Collins. Se oyeron jadeos como una suave brisa. Algunos murmuraban, otros buscaban sus teléfonos. Pude ver cómo se reconocían en los rostros, los empleados veteranos entre la multitud que habían trabajado bajo la dirección de Henry, los proveedores que recordaban los recibos escritos a mano, los vecinos que conocían a nuestra familia desde hacía años. Un hombre al frente, alguien que una vez discutió con Henry sobre la facturación, se levantó lentamente, con los ojos húmedos. Henry, susurró, como si el nombre mismo fuera una bendición y una reivindicación. La voz de Walter adquirió entonces un tono que nunca le había oído, baja, suplicante. Margaret, llamó, como si la habitación siguiera siendo una sala de estar familiar en lugar de un escenario para una rectificación legal. Estaba pidiendo complicidad, espectáculo, cualquier cosa que revirtiera el impulso. Mi hija estaba pálida, sus manos aferraban la servilleta. La gente se giraba, buscando una explicación, una forma de arreglar el momento. Me quedé de pie, en silencio. No diun paso al front. Debe haber sido un buen hombre para inspirar algo así. Algunos días leía esas cartas en voz alta, suavemente, dejando que el viento las llevara de vuelta. Otros días, simplemente recorría la tinta con los dedos, sintiendo la textura de la gratitud impresa en el papel. El periódico local publicó un artículo sobre la fundación poco después, la viuda que trajo un legado. Así me llamaban. Me hizo sonreír, no por vanidad, sino por lo mucho que Henry se habría reído.
Nunca le importaron los títulos. Nunca buscó atención. El trabajo debe hablar por sí solo, decía siempre. Y ahora, incluso en su ausencia, lo hacía. La historia llegó más lejos de lo que esperaba. Los locutores de radio locales la mencionaron entre canciones. Una pequeña revista de negocios publicó un perfil sobre el discreto regreso de un viejo apellido. La gente empezó a enviar donaciones, no grandes, solo las suficientes para que el fondo creciera. Un profesor jubilado envió $10 por correo con una nota que decía: «Recuerdo que Henry me arregló el cortacésped gratis cuando mi marido estaba enfermo. Quiero devolverle algo». Ya no se trataba de dinero. Se trataba de memoria. De que la gente recordara la honestidad que había construido este pueblo en primer lugar. A veces me sentaba junto a la ventana por las noches, la misma ventana que daba al antiguo cobertizo de Henry, y pensaba en cómo la vida vuelve a su cauce cuando le das tiempo. Había paz en el aire, una paz que no provenía de ganar ni de demostrar nada, sino de la tranquila certeza de que lo correcto encuentra su camino a casa. No me sentía triunfante. No me sentía vengativo. Simplemente me sentía tranquilo. Susan venía a menudo, a veces trayendo la compra, a veces simplemente sentándose conmigo en el jardín. Las primeras visitas fueron incómodas. Ambas llevábamos demasiadas cosas sin decir. Pero una mañana, mientras observábamos el zumbido de las abejas alrededor de la lavanda, me dijo en voz baja: «Mamá, creo que por fin entiendo por qué lo hiciste». La miré entonces, con ojos cansados pero sinceros, y le dije: «No lo hice para lastimarlo, cariño. Lo hice para recordarles a todos lo que tu padre construyó». Asintió. Y eso fue suficiente. Sin disculpas, sin lágrimas, solo comprensión. Ese fue su propio perdón. Un día, enmarqué el viejo folleto de la empresa, el original de cuando Henry empezó su negocio. El logotipo estaba descolorido, las esquinas desgastadas, pero las letras Collins Manufacturing seguían allí, firmes y orgullosas. Lo colgué en mi sala, justo encima de la repisa donde siempre había estado su fotografía. Ambos parecían volver a estar juntos. A veces, cuando la luz de la tarde daba justo en el cristal, casi parecía como si Henry me mirara a través de él, no como un fantasma, sino como un eco silencioso de todo por lo que habíamos trabajado. De vez en cuando, algún estudiante de la fundación nos visita. Al principio vienen nerviosos, sin saber qué decirle a una anciana que ha hecho algo que solo han leído en el periódico. Pero en cuanto nos sentamos a tomar el té, la conversación fluye. Me cuentan sobre sus clases, sus sueños, sus dificultades. Hablan de lo que quieren construir, no solo con sus manos, sino con su carácter. Y ahí es cuando me doy cuenta de que el legado de Henry nunca fue solo la empresa. Fue esto, la continuación de algo honesto, algo útil, algo que retribuye. Unos meses después de la fundación, uno de los estudiantes me envió una pequeña placa de madera. La había tallado él mismo en el taller de la escuela. Decía: «Para el señor y la señora Collins, constructores de futuros». Lo colgué junto al folleto. Cada vez que paso por delante, pienso en cómo la vida se renueva con pequeños gestos tiernos. No con grandes discursos, ni con venganza, sino con renovación. He recibido ofertas de entrevistas, periodistas que quieren la historia completa, productores que quieren convertirla en un artículo de fondo. Siempre las declino cortésmente. La historia no necesita protagonismo. Ya brilla donde debe. No necesito que la gente sepa lo que hizo Walter ni cómo lo descubrí. Esa parte no es la clave. La verdadera historia está en las cartas de esos chicos. Está en las becas que llevan el nombre de Henry a otra generación. Está en cómo la verdad silenciosa y paciente, perduró más que el engaño. Últimamente, paso las tardes plantando. Las rosas a lo largo de la cerca florecen con más fuerza que nunca, sus pétalos suaves y perfumados. A veces llega una carta con una fotografía, un estudiante con toga y birrete, sonriendo, sosteniendo su diploma. Guardo todas en una caja de madera debajo de mi escritorio. En la tapa, he escrito una línea de mi puño y letra: «Para Henry, todavía en construcción», porque así se siente. Como si todavía estuviera aquí, con sus manos firmes guiando cada clavo, cada cimiento establecido con honestidad. Ya no pienso mucho en Walter. El tiempo tiene la capacidad de poner a las personas justo donde pertenecen.
Me lo imagino en algún lugar lejos de aquí, aprendiendo lecciones que no se pueden comprar ni fingir. Quizás algún día comprenda la diferencia entre poder y propósito. Le deseo esa comprensión, nada más y nada menos. En cuanto a mí, por fin me siento libre. No porque haya ganado, sino porque la verdad lo hizo. No quería venganza. Quería lo correcto. Y ahora, incluso después de su partida, mi Henry sigue construyendo algo bueno, algo que nos sobrevivirá a ambos. Eso es todo lo que siempre quise. Si aún me escuchas, espero que esta historia te recuerde que la justicia no siempre grita. A veces susurra, con acciones, con paciencia, con las manos silenciosas de quienes se niegan a dejar que lo bueno caiga en el olvido. Y si esta historia te conmovió, compártela. Quizás alguien necesite que le recuerden que la dignidad es una victoria en sí misma, y que a veces, los actos más amables pueden reconstruir lo que los más ruidosos destruyen. Gracias por escuchar, de verdad. Y recuerda, no necesitas pelear fuerte para ganar completamente.